Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Dice Wikipedia equivocadamente que León Tolstoy nació en un día como hoy, 8 de septiembre. Eso no es verdad. Nació a finales de agosto, el 28 de agosto. Y León Tolstoy sería un personaje central en la vida de Rusia y en la vida intelectual del mundo. Es que uno sigue la obra de Tolstoy, y por la obra de Tolstoy se encuentra con una inmensa sorpresa, que es una descripción tan viva, tan profunda de la sociedad de su tiempo, de sus pensamientos, de quienes la dirigían, de quienes eran los siervos de aquella época, de cómo eran los trabajos agrícolas sin proponérselo. Cuando León Tolstoy escribió Ana Karenina, estaba pensando muy en otra cosa que en poner de presente para el mundo cómo vivían los campesinos rusos, cómo era su estructura, cómo trabajaban, cómo eran sus relaciones con los señores que vivían en las grandes ciudades. Entonces, León Tolstoy es el gran biógrafo de la sociedad rusa. Un hombre de unas condiciones absolutamente extraordinarias, ejemplares. En Rusia admitieron, dos personajes, León Tolstoy y Dostoyevsky. Son los dos, claro que al lado pues Turgeniev, que dicho sea de paso, era muy amigo de León Tolstoy, Turgeniev. Y Gogol, y desde luego pues uno se encuentra obras como El Plácido Don de Sholokov, y dice, esta es una obra maravillosa, gigantesca, pero nada que se parezca a las obras de Tolstoy, a las obras de Dostoyevsky, y aquí estamos hablando de León Tolstoy, conde Tolstoy, hombre que vivió en unas condiciones excelsas, nacido en la pura nobleza rusa, con unas condiciones maravillosas de educación, y con propiedades muy importantes, como una que se hizo famosísima, Yanaya Poliana, que fue la casa que habitó Tolstoy con su familia durante más tiempo. Tuvo muchos hijos, una vida extraordinaria, una vida excepcional, pero también llena de tormentos. Un hombre de una profunda religiosidad, pero de unas inmensas dudas sobre esa religiosidad que aumentaba su alma. Un hombre que nació y que creció dentro de la más alta aristocracia rusa, pero unas obras muy dramáticas sobre la vida de los rusos corrientes. Obviamente, Tolstoy tiene una obra que opaca todas las demás suyas. Digo que obviamente porque es el caso de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes es el Quijote, aunque escribió otras cosas, las novelas ejemplares, pero Cervantes queda resumido en el Quijote. Lo mismo León Tolstoy, para muchos, queda resumido en La Guerra y la Paz. La obra cumbre, porque es la obra cumbre de todo el régimen napoleónico, de todos los ejércitos napoleónicos que van a invadir a Rusia, y al mismo tiempo de la manera como los rusos se enfrentan al invasor, y lo enfrenta el zar y lo enfrentan los rusos. Las descripciones de Tolstoy no tienen comparación. Inclusive él, que no era persona demasiado modesta, le dictaba mucho de su obra, no sé si toda, a su esposa, y en algún momento le dijo, pero si esto es como la Ilíada, de manera que La Guerra y la Paz para León Tolstoy era como la Ilíada, la obra que no ha sido superada jamás y que podía ser superada por La Guerra y la Paz de León Tolstoy. Claro que uno diría, pues eso es injusto con obras tan importantes como Resurrección y como Ana Karenina,
que para mí es mucho más significativa que Resurrección y que la sonata Kreutze también. Anna Karenina, una tragedia emocional, pero en medio de una capacidad descriptiva sencillamente arrolladora. Una persona culta en ninguna época puede prescindir de las obras de Tolstói y puede prescindir de La guerra y la paz. Tal vez se la pase sin Resurrección y sin la sonata y sin Anna Karenina, pero La guerra y la paz no pueden faltar de ninguna biblioteca culta. Con Dostoyevsky tendríamos otra visión. Dostoyevsky colosal, pero no hay una obra de Dostoyevsky que opaque todas las demás. Alguno diría, bueno, los hermanos Karamazov son una obra importantísima, pero Dostoyevsky es un escritor que hay que considerar en su conjunto. León Tolstói escribió La guerra y la paz, destinada a opacar y a superar gran parte de su obra. Toda la vida de los rusos, toda la vida de la aristocracia rusa en una época, en una época en que en las altas esferas de Rusia el francés era el idioma dominante. Inclusive para algunos tener un buen francés era más importante que expresarse bien en ruso. Para algunos y para algunas mujeres también había muy distinguidas, que eran distinguidas en cuanto que manejaran un perfecto francés. Francés era el lenguaje distinguido, cultural, alto de la época en que León Tolstói irrumpe en el panorama intelectual de Rusia y irrumpe con una obra cumbre, La guerra y la paz. La batalla de Borodino tiene una fuerza expresiva absolutamente maravillosa y Napoleón en Moscú, ¿cómo va uno a entender Napoleón en Moscú al margen de lo que diga en La guerra y la paz León Tolstói? Este gran genio ruso que nace en el año de 1828, que es un personaje fundamental y que moriría escapado de su tierra, escapado de su casa, escapado de su núcleo familiar en condiciones muy trágicas de abandono que él mismo se decretó. León Tolstói, grande entre todos los intelectuales del mundo, a los que los grandes intelectuales han dedicado su pluma. Lo de Stefan Zweig sobre León Tolstói es sencillamente maravilloso. León Tolstói nos ocupaba hoy en la historia que les traíamos a ustedes gracias a ASESCO.